Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa, Citas Ciegas con el Doc. Y antes de empezar, debo agradecerle en esta oportunidad a nuestros amigos de Plaza Music y además de eso también a nuestros amigos de Proyectos Tecnológicos Integrales EIRL, quienes hacen posible la emisión de este su programa, Citas Ciegas con el Doc. Hoy tenemos a un doctor en educación. Él es de Culiacán, Sinaloa, México. Démosle la bienvenida al señor Ignacio Santiesteban, aquí en Citas Ciegas con el Doc. Bienvenido, Ignacio. ¿Cómo estás? Hola, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo anda todo Muy por bien, México? ¿Bien? muy bien, aquí andamos haciendo labor del día de ahora. Muy bien, mi estimado. Estimado Ignacio, bueno, es un gusto tenerte aquí en Citas Ciegas con el Doc. La verdad que me habían hablado mucho de tu persona y lo poco que hemos hablado previo a esta entrevista, de verdad que me despierta mucho la curiosidad por saber aún más de tu persona. Estimado Ignacio, cuéntanos un poco qué tipo de discapacidad visual es la que tú tienes, por favor. Ok, mi discapacidad es relacionada con el sentido de la vista. Tengo una ceguera total, ya que no puedo percibir absolutamente ningún rasgo luminoso, ninguna imagen o ningún color, ya que para mí, pues, cuando me preguntan qué tipo de discapacidad presenta, pues puedo decir que soy un ciego total, Ok, ya que adquirí la ceguera a la edad de 18 años. ok. Y esto, digamos en términos médicos, técnicos, ¿cuál es el diagnóstico final? Ok, en un primer momento, cuando yo nací, me diagnosticaron miopía progresiva. ¿Qué significa eso? Que tenía dificultad para ver las cosas de lejos, Ujú. ya que en un momento dado me tuvieron que recetar unos lentes con aumento para poder visualizar las letras cuando estaba a una edad de 6, 7 años de educación primaria. Ok. Y he tenido otras complicaciones. El ojo izquierdo, primeramente perdí el ojo izquierdo a la edad de 12 años por catarata congénita. Y a Ujú. los 17, casi a los 18, quedo totalmente ciego el ojo derecho a causa de un desprendimiento de retina. Entonces se dan cuenta, son varias las situaciones que he vivido. He tenido baja visión, he quedado ciego de mi ojo izquierdo y posteriormente he quedado ciego del ojo derecho y actualmente soy una persona ciega. Ok, bueno. Entonces digamos que esto es un mal congénito, entre congénito y adquirido. ¿Sí es? Sí, ok, muy bien. Dime, entonces, ¿cómo fue, digamos, cómo fue tu educación? ¿Cómo ha sido tu educación ya con la baja visión, con esta miopía progresiva que te iba afectando? ¿Muchos inconvenientes al momento de ir a la escuela? Ok, pero en un primer momento, cuando yo nací, el doctor, el pediatra, cuenta mi mamá, cuentan mis padres que me diagnosticaron como un niño normal. Normal, ¿por qué? Porque tenía un peso normal, una medida normal y todo era normal. Pero ¿qué pasa cuando yo voy creciendo a la edad de 2, 3, 4 años? Empiezo a tener problemas para desplazarme. ¿Qué Ujú. pasaba? Que se me caía un objeto al suelo y yo me guiaba por el sonido producido por el objeto. Ok, Al momento de caer el objeto al suelo, entonces yo palpaba, me hincaba y tocaba y palpaba hasta que encontraba el objeto, pero yo buscaba las cosas por medio de mi sentido del oído. Pero resulta que en ese tiempo mis padres o no se querían dar cuenta o no estaban totalmente aceptando la realidad de que yo tenía problemas para ver. Entonces en aquel tiempo estamos hablando de 3 4 años. Aquí en la educación preescolar empezaba a los 4 años, ujú, pero en aquel tiempo no era obligatoria. Entonces, a mí, yo empecé mi escolarización a la edad de 6 años. Entonces, desde los 4 a los 6 años, pues yo estuve en el seno familiar con mis padres, pero en ese momento viene siendo del 0 a 4 6 años, pues yo estaba en mi casa, ujú, pero pues mis padres me enseñaban a leer y escribir, a reconocer letras, pero a lo mejor ellos no se dan cuenta que yo me arrimaba mucho los textos a mis ojos. ujú. Entonces ahí fue la razón por la cual
antes de empecé a tener problemas, pero ellos no lo asimilaban. Cuando ingresé a primer año de primaria, que viene siendo aquí, el primer año cuando uno empieza a leer y Claro, escribir, entonces ahí la maestra del grupo, la maestra de aula regular, en aquel tiempo no existía educación especial, a lo mejor sí existía, pero yo no conocía o no había aquí donde yo vivo la atención adecuada. Entonces la maestra me etiquetó como un niño problema. ¿Por qué? Porque yo me levantaba constantemente de mi asiento, de mi butaca, de mi banco y me arrimaba al pizarrón. ¿Y qué pasaba? Yo solamente quería ver qué estaba escrito en esa pizarra, en ese claro, pizarrón. Y recuerdo que esos pizarrones eran verdes. Actualmente, claro. bueno, son diferentes, pero en aquel tiempo eran verdes y me acuerdo que la maestra me fascinaba escribir con gises. En este caso, si ponía abeja, la A primeramente de la palabra la ponía con rojo y el resto de las palabras las escribía con gis blanco. Entonces, donde yo me sentaba, yo no me alcanzaba a ver, por ejemplo, la palabra abeja, yo no me alcanzaba a ver beja y la A no, porque se me perdía el contraste del rojo con el Claro. contraste del verde. Entonces era cuando yo me tenía que levantar a ver la pizarra, el pizarrón, para saber qué letra era la que me estaba faltando, porque yo no tenía sentido de escribir, por ejemplo, eh, la palabra mesa, por ejemplo, si la M la ponía de color rojo, yo nomás ponía esa, pero pues esa palabra no existía en mi vocabulario. Claro, por ¿Por una qué? cuestión de Porque no tenía, deducción. sí, no tenía nada que ver con lo que estaba diciendo la maestra. Entonces yo intercambiaba las letras. ¿Por qué? Porque yo nomás podía leer ciertas partes de la palabra. Entonces ahí la maestra empezó a ver que yo tenía problemas para ver las letras, que me arrimaba mucho mis textos a mis ojos. Entonces ella cambió su actitud porque miró que yo no era un niño problema, sino que tenía problemas en la visión. Ok. Entonces, en un momento dado llega mi madre y le comenta que si yo tengo problemas de la vista y mi mamá le dice que no, que en mi familia no hay ningún rasgo de antecedentes de la vista. Entonces ella le opta porque me lleven al doctor, al oftalmólogo. Claro. Entonces mi mamá me lleva, pero como no muy confiada, no muy de acuerdo. ¿Y qué pasa? El oftalmólogo oculista me diagnostica como un niño con miopía, pero la palabra que me inquietó, bueno, en aquel tiempo yo era un niño, yo no sabía de sus términos, pero la palabra que inquietó a mi familia fue miopía y la palabrita progresiva. Ujú. Entonces, progresiva significa que iba a avanzar. ¿Y Claro. qué pasó? Yo empecé a usar lentes con poca graduación, lentes con más graduación, lentes con más graduación hasta llegar con lentes de botella, que vulgarmente decimos, Sí, lentes totalmente gruesos. ¿Y qué pasaba? Yo toda mi primaria lo hice, pero empezaron a ponerme, acá le decíamos carrilla, que actualmente es el bullying. Me decían claro. cuatro ojos, me decían Casimiro, me decían poca luz, me decían un montón de apodos, el cual pues yo aceptaba porque pues yo sabía que tenía problema de la vista. Pero ¿qué pasaba? Llegó a la edad de 12 años donde yo ya no quería usar lentes, pero no porque yo no quisiera, sino porque yo era un adolescente y yo ya no quería usar lentes, pero por mi estética, no porque no quisiera. Claro. Entonces opté por usar lentes de contacto. Entonces hasta ahí yo uso lentes de contacto y a la edad de 12 años, cuando ingreso a mi secundaria, que viene siendo a los 12 años, yo ciego, me quedo ciego del ojo izquierdo por catarata congénita. Ujú. Entonces yo quedo ciego de un ojo y ¿qué pasa? Yo empecé a usar mi estudio a través del ojo derecho y toda mi secundaria yo la hice, a pesar de que tenía baja visión, solamente miraba con un ojo. Entonces toda mi secundaria la hice, siempre fui un niño sobresaliente, reconozco, me gustaba la escuela y actualmente me sigue gustando, ya que soy maestro de niños especiales. Entonces yo cursé mi secundaria, que viene siendo de los 12 a los 15 años, con un solo ojo y con baja visión. Mi materia preferida era las matemáticas, Ok, todo lo que tenía que ver con las matemáticas. ahí vamos a hacer un primer alto. ¿Ok? Llegas hasta los 15 años con Sí, con esta baja visión en un ojo, muy baja sí, visión, y además así, de eso, llegas con un ciego ya, o con un ojo ciego, perdón. Me haces acordar mi sí, historia, porque yo también algo parecido tuve. Me has hecho acordar las pizarras color verde, incluso habían unas negras antes de eso. Entonces,
digamos que hasta ese entonces tú no habías tenido ningún encuentro con lo que es la educación, digamos, para personas con discapacidad visual. Hasta ese momento todo había sido en base a una educación regular. Ajá. Estamos hablando del 90, Ya tú tenías de 15 años 1990. y era por un desconocimiento. Ajá. Primero, vamos a ponerlo así. Un desconocimiento en una primera parte, pero luego también una no aceptación ante lo que estaba pasando quizás por parte de tus padres. Así es. Ok, que es, en nuestra época se daba mucho, ¿ah? No ha sido el único, Ignacio, porque hay muchos casos. Yo tampoco fui a una escuela donde me enseñaran braille, yo fui a una escuela regular. Y eso se daba mucho en nuestra época porque incluso, Ignacio, en nuestra época, Ujú. para revisar, yo nací en el año 72, saquen cuenta, para poder revisar a un oftalmólogo a un niño por ese entonces, debía tener 6 años, no menos porque era peligroso. Ok. Entonces, ¿qué viene? Bueno, ya habías pasado por sinsabores de la niñez, casi la adolescencia, con esto del bullying, con esto de los insultos, con los apodos, con las bromas de muy mal gusto, ya las habías vivido en carne propia, y obviamente por una cuestión estética, en eso nos parecemos quizás muchos en eso, dejar de usar los lentes por optar por los de contacto o por tratar para poder quitarnos esa mochila que pesaba tanto en ese entonces, que era la del fastidio a que nos agarren de punto, como se decía, ¿no? Y tú te conviertes en un gran alumno, bueno, eras un gran alumno y por tu afición al estudio, tu amor a la escuela, etcétera. Y por esas ganas de seguir aprendiendo y seguir demostrando que eras muy bueno. Dime, ¿en qué momento, bueno, terminas el colegio sin haber tenido encuentro con, digamos, la educación para personas con discapacidad o lo obtienes antes de terminar el colegio? No, todavía no existe en mí la noción de que existe educación especial. Ujú, Entonces, fíjense bien, yo a la edad de 15 años, pues yo ya era un joven, un adolescente. Y como aclaro, me gustaban mucho las matemáticas y como yo estaba consciente que mi pérdida visual disminuía, entonces opté por entrar a una carrera técnica. Yo estudié la carrera de contador privado, una carrera de 2 años, estamos hablando de 15 años y 2 años más, 17 años. ujú, Entonces yo quería tener un pequeño título, decir quién era yo, Ignacio Santiesteban. Tuve el título de contador privado sabiendo bien que yo podía perder la vista en cualquier momento, pero yo quería tener un documento que me avalara de quién era Ignacio. Entonces mi familia me reconoció, a pesar de mi problema visual, logré obtener ese pequeño título de manera simbólica porque nunca pude ejercer porque mi problema visual iba disminuyendo más. Entonces, cuando yo termino de esa carrera técnica, pues me doy cuenta que no puedo trabajar por mi condición y porque era menor de edad. ujú, Entonces opté por entrar al bachillerato, que viene siendo la preparatoria. ujú. Entonces me inscribí en una escuela regular, pero yo ya tenía baja visión progresiva. Entonces yo cursé bachillerato en agosto y como a los 3 meses empecé a tener problemas del ojo que me quedaba. Entonces se me desprendió la retina solamente 3 meses, cursé mi preparatoria, cosa que yo sabía que no podía llegar a una licenciatura porque mi visión iba disminuyendo totalmente. Entonces yo estaba consciente que no iba a poder llegar a una profesional por mi situación. Ujú, Entonces en ese momento quedo totalmente ciego por desprendimiento de retina a la edad de 17, 18 años. ujú. Ok, Ok. entonces ahí viene un antes y un después, y un durante también. Ujú. El Ah, durante es, te quedas ciego, ok, ¿y qué es lo que viene? O sea, ahora me imagino que viene la pregunta esa, ¿y ahora qué hago? ok, Y cómo lo hago? ah, ok, ahí la pregunta que yo tenía es, ¿qué va a pasar de mí? ¿Qué voy a hacer de mí? Porque ya quedé totalmente ciego. Ujú, Pero algo muy, muy curioso, la etapa del duelo, cuando tú pierdes a un ser querido, es una etapa donde tienes que aceptar la realidad. Aquí pasa lo mismo. Tenemos la etapa de duelo que me perdí la vista y tengo que
rehabilitarme, tengo que aceptar mi problema, pero como yo era una persona ya adulta, yo entendía que me quedé ciego, pero los que entraron en etapa de duelo fueron mis padres. Mis Ujú, padres empezaron a decaer porque yo ya no miraba, cosa que para mí no era problema el no poder ver, porque yo estaba acostumbrado a que miraba con dificultad y yo sabía que iba a perder la vista, de manera inconsciente yo sabía, nunca ujú. me lo dijeron. Si a mí me hubieran dicho, ¿sabes qué, jovencito? Usted va a perder la vista, prepárese, busque alternativas, me hubiera gustado, pero nunca me advirtieron de que yo podía quedar ciego desde un primer momento, desde que tenía baja visión, nunca me dijeron que yo podía quedar ciego del ojo izquierdo, del ojo derecho y quedar totalmente ciego. Así es que yo siempre les digo a las personas que cuando tengamos esa probabilidad de quedar ciego, hay que hablar con los padres, con los adultos cuando son grandes, decirles que van a entrar en una etapa de que van a perder la vista y qué pasa, pues yo soy especialista en ciegos, hablo como especialista en este momento, hay que hablar con tacto, decir las cosas como son, pero con tacto, con Ujú. palabras suaves que no duelan. Hay que hablar con anestesia, hay que hablar con palabras adecuadas, buscando el mismo objetivo. Vas a quedar ciego, pero con palabras que no hieran, pues que no te Claro. calen. Así es. Pero casi muy pocas veces sucede eso, Ignacio, y tú sabes que en nuestra época no habían esas palabras y había a veces o el silencio o la frase muy fuerte. Eh, ¿Cómo así, vamos a utilizar los términos técnicos propios de la famosa inclusión, cómo así comienza tu rehabilitación? ¿Ok? A la edad de 18 años, mis padres no aceptaban la realidad. Entonces, dentro de las etapas del duelo está pues la negación, la aceptación. La negación es no, ¿por qué vas a estar ciego tú? Hay que llevarte con un doctor. A mí me operaron en Sacramento, California, en Estados Ujú, Unidos. Entonces, por lucha no quedó. Entonces, ¿qué pasó? A mí me pegaron la retina, pero jamás pude recuperar esa visión. Recuerdo el diagnóstico, de hecho, en ese momento hablaban puro inglés porque era en Estados Unidos. ujú. Recuerdo que tenía un intérprete y la intérprete me dijo, el doctor dice, pues como hablan ellos, el doctor decir que tú puedes recuperar vista en 2, 3 años, pero ¿qué pasaba? Me decían que yo, hasta la fecha me decían que yo iba a recuperar la vista. ¿Y qué pasó? O Del sea, 90 a la fecha, te vendieron imagínense que falsas estuviera. esperanzas. Ok, si yo estuviera esperando, estuviera cerrado en cuatro paredes esperando. No hubiera Imagínate. hecho mi preparatoria de ciego, no hubiera cursado mi licenciatura, mi maestría, mi doctorado, estuviera esperando, ¿sí? La llegada de mi visión, cosa que no fue real. Entonces, imagínense que yo estuviera con el negativismo de que no, voy a recuperar la vista, no estuviera aquí con ustedes platicando. Ujú. Así es. Y bueno, entonces, una vez que ya tenemos el panorama ahí, ya te dijeron esto, ya va por acá, fuiste al médico, hubieron operaciones, tus padres vivían el duelo, el luto, ¿no? Sí. Que si lo buscamos en el diccionario es cuando pierdes algo muy entrañable, muy propio, Ujú. y, y tú tomas una decisión. ¿Cuál es esa decisión? Ok, como yo era una persona ya adulta, a la edad de 18 años, quiero la vista, estuve como unos 3 años en doctores, estamos hablando de 18 más 3, 21. Yo a la edad de 21, 22 años ya me empecé a preocupar, ya no quise atención médica porque yo sabía que no iba a recuperar la vista. Como yo era un adulto, entonces yo podía Decidir. decidir por mí, nada de mis padres, porque pues no era menor. Entonces yo empecé a buscar información y me dijeron, me comentaron que había una escuela, de hecho me acuerdo muy bien de la escuela, se llamaba Escuela de Impedimentos Visuales, donde Ujú. solamente iban personas con problemas de la vista. Entonces luego investigué aquí en la ciudad de Culiacán, yo vivo en la capital del estado, Ujú. entonces todo tenemos al alcance. Investigué a la escuela y me encontré con la noticia que ahí había maestros ciegos con mi misma condición que me podían enseñar a través de unos puntitos, cosa que a mí se me hacía imposible saber que unos puntitos podían decir letras. Entonces me dijeron que yo podía leer con el tacto. ¿Cómo? Si yo ¿Qué? no tengo tacto, yo toco y no sé. Entonces también me comentaron que existía un palito, de hecho así lo dijeron, así lo expresaron.
hay un palito que te puede orientar y moverte para todos lados. Y yo pues empecé a ¿Qué? buscar Varita información. mágica. Y también me dijeron que existía un abaco para ciegos. Ahí me llamó la atención porque, como lo he dicho en la charla, me gustaba mucho mi materia de matemática. Entonces, Claro. al saber que mi pérdida visual estaba totalmente ya dañada, entonces logré entender que podía seguir escribiendo, podía seguir caminando a través de un bastón y podía seguir trabajando con matemáticas a pesar de no ver con el abaco grande. Mira Entonces tú. ahí fui a rehabilitarme. Rehabilitar es que yo sabía leer, escribir con una pluma, ahora lo hago con braille, con un punzón. Por aquí lo tengo, para las personas que no conocen. Yo escribo a través de este punzón, que es como un picayelito. Yo escribo a través de esta regleta, que es donde escribimos el sistema braille. Aquí inserto la hoja y voy escribiendo de derecha a izquierda, pero es un proceso que no puedo entrar en detalles porque sería explicar desde el inicio. Ujú. Entonces lo importante es que escribo con esta regleta y este punzón y el bastón, acá lo tengo. El bastón es este que yo les comento. Es un bastón como una varita, pero ellos me decían que era un palito. Pues sí, literalmente es un palito, pero ¿qué pasa? Es un palito Ay, desplegable que se puede doblar, se puede doblar. Incluso este bastón es de bolsillo, porque está súper delgado y te lo puedes meter en el bolsillo de tu pantalón y nadie se da cuenta que trae bastón. Y acá tengo ok, el ábaco, el cual yo me enamoré del ábaco. ¿Por qué? Porque me gustaban mucho las ciencias matemáticas y ujú, claro. aquí está el ábaco Kramer. Este ábaco fue adaptado por Tomás Kramer, ¿sí? Para que nosotros los ciegos, siendo el ciego, también adaptó al ábaco que nosotros usábamos de colores, que era vertical y este es horizontal. Entonces aquí se dan cuenta, es un ábaco totalmente diferente y tenemos barritas, tiene siendo unidad, decena, centena, unidad de millar, decena, millar, centena, millar, unidad de millón, decena, millón, centena, millón, unidad de millar, de millón, decena, millar, millón, centena, millar, millar, unidad de billón. Hasta acá imagínense en contar billones, cosa que no lo hacemos actualmente porque no manejamos billones, No, no, pero no. sí manejamos unidades en las centenas, unidades millares en la millar, pero pues millones no, porque ¿quién de ustedes tiene un millón en su bolsa? Bueno, aunque hay países que todavía lo manejan. Nosotros nos quitaron los ceros, y quedamos en cantidades más pequeñas, pero yo sé Así que en es. Colombia usan cantidades de que voy a comprar esto en 15,000 pesos, pero 15,000 pesos aquí es mucho dinero Sí. con relación a otros países. Entonces, Ok, ¿cuándo termina esta rehabilitación, querido Ignacio? Más o menos, ok, porque la empiezas a esa los 21, rehabilitación, 21, 22, ajá, ¿ya? ok, esa rehabilitación yo llego y empiezo a ver compañeros. En aquel tiempo la educación era escuelas especiales de ciegos con ciegos, sordos con sordos, discapacidad intelectual con discapacidad intelectual. Entonces a mí lo que me llamó mucho la atención fue que la escuela se llamaba impedimentos visuales, quiere decir que solamente era para niños o personas con problemas visuales. Ok. Pero ¿qué pasaba? Había preescolar, primaria, secundaria, había secundaria abierta y había rehabilitación para personas como yo que había perdido la vista. Entonces mi inquietud era que todo mundo que llegaba a esa escuela era porque tenía baja visión o era ciego total. Ujú. Entonces a mí me empezaron a enseñar cosas nuevas. Vas a aprender con este bastón, vas a aprender con este abaco, con esta regleta, este punzón. Y a la hora, lo que más me llama la atención es que mis maestros también eran ciegos, se Claro, ponían en la empatía de nosotros. Lo puedes hacer porque yo también tengo la misma discapacidad que tú. lógico. Entonces eso fue lo que me llamó la atención. Y cuando salíamos al receso, trataban de que no fueran los mismos tiempos porque los niños de preescolar primaria salían al recreo, al receso, y los niños ciegos pues salían y hacían sus juegos, se tiraban al suelo jugando a los carritos. A pesar de que ellos no tienen visión, ellos juegan igual. La etapa del juego es igual para ellos. Entonces en una ocasión me dijeron, Ignacio, no te vayas para aquel área porque ahorita van a salir los niños y van a estar en el suelo y puedes ocasionar un accidente, puedes pisarlos, puedes ocurrir algo. Ujú. Entonces a mí me llamó la atención saber que había niños de 4 años de edad que eran ciegos al igual que yo, niños de 6 años, de 12 años, incluso compañeros adultos ciegos. Entonces ahí cuando yo escuché eso, me gustó y les dije, ¿saben qué? Llévenme con un niño de los más pequeñitos que vienen aquí a la escuela.
Entonces, cuando ya llegué con ese niño, hola, me acuerdo que el niño me dijo, yo soy Joel, ¿y tú? O usted me habló de usted, yo soy Ignacio, ¿eres el maestro Ignacio? Ahí como que me cayó el 20 de que yo podía ser un maestro. Entonces le dije, no, yo soy alumno igual que tú, ¿y por qué tan grandote y vienes a la escuela? Es que yo perdí la vista, entonces el niño no entendía porque el niño era un niño con ceguera congénita. Y ya Claro. le empecé a decir que yo iba a aprender igual que él. Entonces ahí fue cuando me nació el amor hacia la docencia. Si yo no puedo ver, yo puedo ser maestro de estos niños. Entonces ya me empezaron a rehabilitar, a escribir en braille, a Ujú. sacar cuentas, a hacer todo el proceso. Entonces ahí me preguntaron qué historial tenía yo ¿verdad? De estudio, vaya la redundancia. Entonces yo le dije que tenía una carrera técnica y que había quedado en primer semestre de bachillerato. Ujú. Entonces me comentaron, ¿y si sabes que tú puedes seguir estudiando? Para mí era un imposible seguir estudiando. ¿Por qué? Porque yo era ciego, Claro. pero había técnicas. Entonces yo opto por estudiar la, la- el bachillerato 3 años. De hecho, fíjese, entré al bachillerato en salí en el 2000. Ok. ¿Sí? Entonces entré en el 97 y salí en el 2000. Entonces yo hice mi bachillerato ciego, ya de ahí me fui a la Escuela Normal de Educación Especial, al ENES, para estudiar maestro de educación especial. Ujú. Entonces termino esa carrera y ¿qué pasa? Me encuentro con la novedad de que al momento de titularme de la licenciatura, yo me despido de mis maestros al momento de hacer mi examen recepcional de título para tener mi título. Ujú. En eso una voz se levanta y me dice, la directora de la institución, Aurora Félix Delgado, dice, usted no se nos va para ninguna parte, usted se queda como maestro porque ocupamos de gente como usted. Entonces yo en el 2004 egresé de mi licenciatura y me quedé dando clases en mi misma licenciatura, en mi misma Oh, universidad. tu alma mater. Posteriormente, ajá, entonces empecé a darle clases a mis compañeros y posteriormente a generaciones nuevas. Entonces yo me convierto en un maestro de mi misma institución y solicito mi plaza de educación especial, el cual fui agraciado y pertenezco, pues, soy maestro de educación especial y trabajo con niños ciegos, cosa que se me dio ese logro de saber que yo podía trabajar con niños ciegos y mi sueño era realidad porque hasta la fecha trabajo con niños ciegos. Trabajo en un centro de recursos de información para integración educativa que viene siendo CRIE número 1 aquí en Culiacán. Ujú. En el estado hay 11 CRIEs, nosotros somos el número 1. ¿Y qué pasa? Pertenecemos a la Secretaría de Educación Pública, entonces yo pertenezco a ese centro y soy ATP, asesor pedagógico. Yo voy a las escuelas donde hay niños ciegos, oriento y capacito a maestros. Entonces yo ya no soy maestro de educación especial, soy asesor pedagógico en ceguera y baja visión. Entonces todo se va vinculando. Todo mi trabajo tiene que ver con la discapacidad visual. Soy Mm. maestro de alumnos que están estudiando para licenciatura y les doy materia de braille, les doy materias relacionadas con la patología del ojo, todo lo que implica una ceguera, las causas, las enfermedades, las patologías. Y siempre yo les digo, yo no soy oftalmólogo, pero estoy hablando Pero mi desde un experiencia de punto de vida vista, cuenta, la experiencia de vida sí, cuenta, pero hablo lógico. desde el punto de vista educativo de cuál es la ceguera. El niño es ciego y tiene que aprender braille, el niño es ciego y tiene que aprender todo lo que yo aprendí de Digamos que tú adulto. pasaste a ver, tú pasaste de ser un niño con baja visión, convertirte en un joven Sí, ciego sí, que descubre todo ese mundo del braille, del bastón, ¿no? Y luego te sí, conviertes en un alumno de una educación, y vamos a llamarlo de la rehabilitación para las personas que tenemos el problema visual. sí, Pero allí nace, nace en ti esta vocación, ¿ok? así es, Tu vocación a la docencia, pero en as- especial a poder ayudar a personas que tuvieron el mismo problema que tú tuviste, pero que quizás no supieron cómo en ese momento, hacia dónde ir, ¿ok? sí, Eh, y, y en este paso, te quedas trabajando dándole clases a personas con discapacidad visual, pero luego te conviertes en asesor de personas que también van a hacer lo mismo que tú, maestros para personas con discapacidad visual, ¿ok? así es.
Mira qué interesante, mira cómo la vida se fue, la vida fue llevándote por el camino adecuado y te fue colocando en el sitial indicado. Así es, Eh, Tú eres doctor en educación y aparte eres, o así, sea, aparte eres un especialista en braille también. sí. Ok. Han pasado 17 años Ujú, laborales, digamos, laborales, ¿no? sí, Ok. En estos 17 años, volvemos al punto. Y siempre pregunto esto, pero es importante que la gente lo sepa porque a veces piensa que solamente es el caso de uno, de dos. No, quizás todos lo vivimos en diferentes dimensiones, pero lo vivimos. Te llegaron a subestimar o también hay un momento en que te endiosan, porque hay una cuestión, hay dos lados que me parecen malos. Cuando endiosan a la persona con discapacidad visual, y no me gusta que lo endiosen porque dicen, wow, y él es doctor y en docencia y él lo pudo hacer. Oh, ese tipo de sorpresa me parece inadecuada. Y también me parece inadecuado que te subestimen. ¿Pero qué? ¿Que tú eres maestro? No, que lo vas a poder hacer. No creo, es difícil. O sea, tiene que haber un equilibrio porque el equilibrio te lleva a una verdadera inclusión. Pero me imagino que debes haber pasado por estos dos lados, no solamente como alumno dentro de la carrera universitaria, dentro del doctorado en algún momento, sino también como maestro. ¿Mande? ¿También has vivido esto, como te digo? Sí, de hecho, actualmente tengo 2 años que acabo de culminar el doctorado en educación y diversidad. Ujú, Y les voy a comentar un poquito. Yo soy maestro de licenciatura, pero también he sido maestro del posgrado, de maestría, ujú, en donde están alumnos estudiando que ya son maestros que están ejerciendo y pues tengo el privilegio de haber impartido clases en la Universidad Católica y de igual manera en la UPES, Universidad Pedagógica ujú. del Estado de Sinaloa. Les doy las gracias a estas dos instituciones porque han confiado en mí de poder dar clases a nivel maestría y ahora que tengo el título de doctor en educación, mi meta y logro es poder dar clases en ese nivel a Ujú, doctores que quieren cursar esa línea de tener un título en educación, en este caso, ujú. doctor en educación. Y pues para mí, yo sé que el estar ciego o tener esa condición de no poder ver no es limitante, la limitante tú te la pones. Cuando dices, no puedo, es que no miro. Bueno, no puedo, pero ¿de qué manera lo puedo hacer? A través de un Ujú. bastón para Sí. caminar, a través Justo, de braille y justo a través de muchas cosas. a eso quería llegar porque creo que no me escuchaste la pregunta anterior, que era, ¿ha habido, te han subestimado en estos 17 años laborales? ¿Ha habido momentos que te han subestimado? ¿Ha habido momentos en los cuales la gente también te ha llevado al otro lado de subestimarte, sino a endiosarte en el sentido que como verte como algo raro, como diciendo, wow, ¿y qué? Tú eres docente? Oh, ¿qué? ¿Tú estás llevando un doctorado, una maestría? ¿Ha habido esos dos momentos de subestimarte y de endiosarte por la discapacidad? Sí, me han dicho personas pues que saben que mi trayectoria, que he estudiado, que he tenido el título, entonces pues, me han felicitado y me dicen, oye, tú que no miras, has logrado mucho, y nosotros que vemos totalmente compañeros que son maestros de habla regular, maestros de educación especial, profe, usted tiene doctorado y yo que tengo la visión, no me da por estudiar un posgrado, una maestría, mucho menos un doctorado. Entonces, pues es importante saber que nosotros como ciegos podemos sobresalir. Yo siempre le digo a mis alumnos, tú puedes llegar a ser un licenciado, puedes llegar a ser un doctor, puedes llegar a ser, ¿por qué? Porque yo lo estoy diciendo de una manera presencial, porque yo tengo ese grado de doctor y pues Ujú, hasta ahorita yo he tenido alumnos que ya están en licenciatura. Algunos han estudiado educación especial, otros han estudiado, por ejemplo, terapia física, han estudiado nutrición y fueron mis exalumnos, fueron alumnos míos. Y actualmente, pues ellos también se ponen en ese, profe, usted tiene doctorado, yo también quiero llegar a tanto así porque lo que estoy estudiando también puedo seguir. Entonces ahí se ponen en empatía de que mi eso es maestro importante. también pudo. Eso es Mi maestro importante. pudo, ¿ok? Ujú. Eso es Mi importante y maestro, fundamental. sí, Por eso este programa, por ejemplo. Porque al así es. mostrar estos testimonios,
nosotros no buscamos una efímera lástima de nadie. Nosotros buscamos, perdón, que la sociedad laboral, académica, civil, ¿ok?, vea estos testimonios y que se dé cuenta que nosotros somos personas como cualquier otro, con virtudes, defectos, vicios, mañas, dolores y no dolores, penas y tristezas y alegrías, somos iguales que los demás. Claro, tenemos una limitación, sí, que la hemos sabido balancear también y que podemos afrontarla a nuestra manera también. Y que hay las herramientas hoy en día, 2021, a diferencia de los años 80, son mucho mejores también, ¿ok? Pero eso es Ujú. lo que buscamos, que la gente vea lo que podemos hacer. Por eso te decía, no me gusta ni siquiera que nos menoscaben, subestimándonos, que no, pero si eres cieguito no debes de salir, no debes hacer esto, o lo otro. Oh, a pesar de que eres ciego, no, no, o sea, un equilibrio, siempre debe haber un equilibrio. Y tú eres un ejemplo de ese equilibrio. Y mira a tus alumnos, ¿ok? Les ha servido de referente para que se vayan motivando, se vayan incentivando y así puedan también tener una carrera universitaria, lograr algo, estudiar algo. Yo creo que, si bien es cierto, cada uno es libre de decidir, de hacer lo que quiera con su vida, a mí me parece eso formidable, libre albedrío, pero también creo que el que no estudia, o sea, el que no estudia porque cree que por ser ciego no lo va a poder hacer o no lo va a lograr, está equivocado. El que no Sí, estudia porque no le gusta el estudio, esa es otra historia. Yo lo entiendo. Y puedes volverse en un gran comerciante, en un gran hombre de negocios, lo que quiera. Pero que no estudies y me pongas la etiqueta de, no, es que yo soy ciego, yo no veo y no lo voy a poder hacer, ahí estamos mal. El mundo es competencia, se ha ok. globalizado. Y así como hoy estamos conversando, gracias a esta maravilla de la Internet, tú y yo, tú en México y yo desde Perú, entonces la competitividad nos ha llevado a esto y nos trae personas como tú, parte de la competitividad, docente, doctor en educación, ¿ok?, con maestrías, con títulos y títulos bien ganados, bien obtenidos, y querido Ignacio, con una vocación tremenda a la docencia. De verdad que Un sí. punto, un punto que quiero dar a conocer es que gracias a la pandemia, pero estoy hablando de manera positiva, no porque Claro, haya lógico. muchos problemas de salud, sino gracias a la pandemia yo he estado impartiendo cursos en línea. Ahí mismo en cursos en línea conocí a una compañera que estuvo en un momento dado en este programa, Sandra Malagón. Ella es de Colombia Así y pues es. gracias a que yo he estado dando cursos, ella pues me contactó una vez que yo le di un curso de estenografía sobre abreviaturas de palabras en braille. Ujú. Entonces yo me enteré que ella también era maestra y que estaba en misma condición. Entonces yo asesoro a personas ciegas, en este caso a Sandrita de allá de Colombia, asesoro a padres de familia que tienen niños con discapacidad de Argentina, de, de Ecuador, tengo maestras que asesoro. Entonces no nomás en mi país, sino por medio del internet asesoro a muchas personas. En un primer momento dado me empezó a dar por escribir pequeños textos de mi lema es, ¿sabías que un niño ciego puede aprender a escribir por medio del tacto a través de un punzón, una regleta? Entonces yo empecé a hacer muchas proyecciones de textos, pequeñas proyecciones en una cuartilla. Entonces yo empecé a publicar en grupos de niños con ceguera o personas con ceguera. Entonces ahí me di a conocer y en una ocasión me mandaron un inbox por medio de Messenger. Yo también uso la computadora, uso el teléfono a través de programas especiales, lectores de pantalla. Entonces una vez recuerdo que me mandaron un inbox, me decían, hola maestro, me da mucho gusto saber que usted me puede compartir experiencias para mi hijo. Mi hijo nació ciego y he compartido muchas vivencias de usted con él, ya que me gustaría tener una comunicación con usted por medio de texto, por medio del Messenger.
Y le puse, sí, señor, claro que sí, yo le puedo ayudar. ¿De dónde es usted? Y soltó la risa, ja, 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 soy de una parte muy lejos. ¿De dónde? Le dije, yo pensé que estaba bromeando. Y nada, que me puso, yo soy un papá de Santiago de Chile. Ahí me cayó el 20, como decimos los mexicanos, me cayó el 20 que mi información que yo compartía era vista pues a nivel Latinoamérica, donde se habla español, habla España, ¿sí? De España, de español. Entonces, ¿qué pasa? Me cayó el 20, cuando digo me cayó el 20, que no sabía yo que mi información estaba difundida en muchas partes. Entonces, gracias a esa, empecé a hacer mi canal de YouTube, mi canal de Facebook. Mi canal es El Mago de la Pedagogía Táctil. Me catalogué como el mago de la pedagogía táctil porque a mí me gusta mucho hacer material para que el niño toque y palpe y conozca la realidad de lo micro a lo macro. Entonces, alguna persona que se pueda interesar en la pedagogía de los niños ciegos, me pueden encontrar en Facebook y en YouTube con el seudónimo o con la página El Mago de la Pedagogía Táctil. Y gracias a esa información he logrado apoyar a mucha gente de México y de Latinoamérica, incluso hasta de España. Y pues yo sé que mi información es valiosa, pero más valiosa para la gente que la aplica con sus alumnos o padres o hijos que tienen la misma condición que yo. Señor Es Mago, excelente. señor Así Mago, es, yo le voy a así decir es. algo a usted, señor Mago. Lo de usted no es magia, ¿ok? Lo de usted es una realidad. Lo de usted es un ejemplo de no rendirse, de persistencia, de empuje, de coraje, Así de es. mucho, mucho corazón para ponerle a todo lo que hace y además de eso, una vocación tremenda de compartir y de servir. Querido Ignacio, una pregunta. Yo nunca hago preguntas muy personales, pero me voy a tomar esa licencia en preguntarte algo. ¿Tus padres viven actualmente? No. No. Mi padre falleció en el 2010 Ya, y mi madre falleció hace 2 años. ya, ok. Entonces, 2010, tu padre fallece 6 años después de tu graduación. O sea, cuando tú ya estabas en labores con 6 años como docente y tu madre, que fallece hace 2 años, o sea, Ujú. en algún momento, después de, primero con tu padre, o con los dos juntos, y con tu madre, que en paz descansen ambos, llegó ese feedback en el cual se sienta Ignacio y junto a sus padres dicen, hijo, lo lograste. Y tú dices, papá, mamá, lo logré. ¿Se acuerdan? ¿Se dieron cuenta? O sea, hubo en algún momento esa situación de, increíble, hijo, que lo hayas logrado, o sea, lo hiciste y no sé, ¿hubo ese reconocimiento en algún momento entre ustedes tres? Ok, en un primer momento, cuando yo fui a la escuela especial, mis padres no querían verme con un bastón, decían que ellos me iban a llevar para todos lados. Incluso cuando yo perdí la vista, mi padre ya era tiempo de que él se pudiera jubilar, Ujú, retirarse de su trabajo. Entonces, cuando yo quedé ciego, él opta por retirarse de su trabajo, jubilarse. Entonces, él dice que él me va a traer para todos lados. Entonces, sí, teníamos nuestro carro propio, él me llevaba para todos lados en las escuelas, pero yo a veces que le echaba mentiras piadosas de que, papá, me van a estar esperando en el centro, me voy a ir en transporte para llegar a mi lugar. Entonces él, como no queriendo, me dejaba ir en camión, en ujú, transporte, pero porque yo tenía que tener mi autonomía, no todo el tiempo iba a estar conmigo. ¿Y qué ujú. pasa? Imagínense que yo hubiera estado solamente apegado a que me llevaran para todos lados. Entonces, en el 2010 falleció él. Entonces cuando él fallece, sí, siento mucho la pérdida, pero en cuestión de rehabilitación yo sabía desplazarme y para mí no era obstáculo andar por toda la ciudad, Ujú, porque yo sabía andar. Incluso a veces que él me decía, hijo, tengo pendiente porque el día de mañana tengo cita con el doctor, no te voy a poder llevar a tus escuelas. Y yo me reía, le digo, no, no me va a poder llevar, pero pues yo me puedo ir en camión. Pero ¿cómo te vas a ir en camión? Entonces el pero, luego era un obstáculo. Entonces él se daba cuenta que yo podía andar en camión. Entonces gracias
autonomía personal, logré sobresalir y pues actualmente no los tengo conmigo, mi Y, madre también, pero ellos al igual que, reconocen finalmente lo que lograste y lo reconocen, digamos, finalmente hay un momento en el cual se sientan los tres y ellos te lo dicen, hijo, lo sí. hiciste, reconocemos que lo lograste. Ok, ellos no querían que estudiara la licenciatura, que porque ellos me iban a dar todo. Entonces termino la licenciatura y cuando les digo yo que existe un nivel más alto de una maestría, entonces cuando yo empecé a trabajar me decían, ¿y cuándo te vas a meter a la maestría? Entonces ahí era al revés, ellos eran los que estaban pulsándome a que estudiara más porque yo podía y ellos se dan cuenta que yo podía Mira seguir tú, estudiando. yo me Así es, imagino y estoy seguro de que ellos, de donde estén, se sienten orgullosos de ti, Ignacio. así es, claro que sí. Y como yo en ese momento, Ignacio, me siento orgulloso de conversar contigo, por todo lo Ok, que has logrado y por cada una de las personas que pasan por este programa, me enorgullezco como, como no sé, como si los conociera en persona, como si fueran mis amigos de toda la vida, porque sí, nos une la discapacidad visual quizás, pero no solo eso, nos une el empeño, el trabajo, las ganas de y los logros obtenidos. De verdad que qué interesante todo esto. Y dentro de este impetuoso, es movedizo, inquieto, Ignacio Santesteban, qué más nos trae? ¿Qué más viene? ¿Qué proyectos tienes a futuro? ¿Hacia dónde vas? ok, otro de los proyectos que tengo, de hecho no es de ahorita, también soy escritor de libros. Tengo libros registrados que habla sobre el aprendizaje de los niños ciegos. Entonces también soy escritor de mi propia práctica docente. Recuerdo Ah, ok. cuando terminé mi doctorado, el doctor que me daba clases, los doctores que me dan clases, decían, fíjense bien, el doctor no es aquel que agarra el título y lo pone en un cuadrito y lo pone en una pared para que todo el mundo vea quién soy yo. El doctor es el que da a conocer su práctica y lo comparte con otras personas para que lo que él hizo esté plasmado y le pueda servir a otros. Ahí fue cuando a mí me nació la inquietud de poder escribir mi práctica docente. Ujú. Tengo varios libros, algunos libros ya están ¿Cuántos libros registrados tienes bajo. ya, estimado? Ok, yo tengo ahorita, actualmente tengo 8 libros, pero solamente 4 tengo registrados de autoría. Publicados, 4 publicados. Pues Pues no tanto publicados, no he llegado a una editorial, pero sí los tengo en PDF y los Ujú. comparto con maestros, padres de familia de varias partes de ¿Y tiene Latinoamérica un y el mundo. costo acceder a este material? Pues dependiendo la situación de las personas, pues a veces que les pido una cuota de recuperación, ya que pues mi trabajo también se Lógico. trabaja Pero, señores de Ministerio de Educación en México, editoriales, por favor. El sí, señor Ignacio Santiesteban tiene material valioso para docentes que quieran entender un poco más cómo, bajo su experiencia, no solamente vivencial, sino profesional, cómo llegar a la educación para las personas con discapacidad visual. Así que ahí les dejamos el mensaje. Qué interesante, Ignacio. ok, si quiere, le puedo dar el nombre de algunos libros Por que, favor. para que se den una idea. Ok, el primero que escribí se llama, así como yo me pongo el seudónimo, el primer libro se llama El mago de la pedagogía táctil, porque ahí enseño cómo aprender braille, cómo orientarte con un bastón, cómo sensibilizar tu tacto. El segundo libro que yo hice se llama Memorias y enseñanzas de un pedagogo con discapacidad visual. Son Ujú. memorias de anécdotas que tienen reflexión. Cada anécdota tiene como un objetivo en particular. Algún capítulo habla sobre orientación y movilidad, otro habla sobre braille, otro habla sobre material didáctico para niños ciegos. Más que nada es dirigido para padres de familia y maestros de educación especial. Ujú. El tercer libro se llama La ceguera desde un enfoque pedagógico. Yo aclaro, hablo de la ceguera, pero no del término médico, sino el término Pedagógicos. educativo, Claro. educativo, así es. Y tengo varios, y el otro se llama Conozco el mundo a través de mis manos. Si se dan cuenta, son temas que al momento de leer el título te llega. Ah, conozco el mundo a través de mis manos, pues hablamos mucho del tacto, del Ujú. oído.
de todo lo que acontece, como aprendo. De hecho, tengo varios epígrafes, frases célebres. Una de ellas dice, conozco el mundo a través de mis manos cuando tú me lo proporcionas. Ese tú, ¿quién es? Tu maestro, tu padre, tu vecino, tu amigo que me estimas. Entonces yo nunca puse en ese pronombre pues una palabra de mamá o papá, simplemente un tú. Ese tú puede ser cualquiera que quiera estar en ese lugar. Entonces Ujú. hay mucho que compartir. En las redes sociales hay mucha información y pues la verdad para mí es un honor compartir todo esto y pues mis libros han sido compartidos a maestros de diferentes partes. Tengo compañeros maestros de El Salvador, tengo compañeros de Argentina, tengo de Colombia, actualmente se acaba de incorporar una compañera, también tengo un grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp se llama Pedagogía Táctil, donde solamente estamos maestros, personas con ceguera y padres de familia. Ahí compartimos experiencias de Ujú. todo lo que pasa con nuestros alumnos o nuestros hijos en caso de tenerlos con alguna discapacidad visual. Qué interesante, Así es. Ignacio. ¿Sabes qué? Algo digno del reconocimiento es algo fundamental en esta historia. Que lo que tú pasaste, tú aprendiste algo importante. Que si en tus manos estaba, la historia no se debía volver a repetir. Y tú, desde tu corner, desde tu pupitre, desde tu carpeta, desde tu escritorio, desde tu aula vivencial, le has cambiado la historia, no a todo, no a todo México, no a toda América Latina, no a todo el mundo, pero sí estás aportando algo importante, porque como la manera como tú fuiste educado, hablo de educación, instrucción, instruido, has tratado por todos los medios de lo que a ti te pasó, que no fue lo mejor, entre comillas, poder ayudar y servir para que otros ayuden a personas con discapacidad visual. Y ahí hay un mérito tremendo, querido Ignacio. Así es. Muy bien, muy bien. Y de verdad que... ¿Y qué más, después de estos libros, qué más se nos vienen? ¿Más doctorados? ¿Más, no sé, más maestrías, más diplomados? ¿O quizás cargos ya más importantes dentro de la docencia? No solamente dentro de la universidad que trabajes, sino, digamos, dentro de Sinaloa mismo o dentro de México mismo. ¿Tienes aspiraciones? ¿Cuáles son esas? Porque todavía Ok, eres súper hay, joven, ¿ah? aunque hay una variable de que yo siempre he dicho, escribo un libro, escribo otro, y llega un momento en que yo decía, ya tengo 4 libros, ya hasta aquí, pongo una barrera, ya no quiero escribir porque ya con 4 libros es suficiente. Entonces yo empiezo a escribir mi práctica, cuando menos piensa en la computadora ya tengo un archivito, 2 archivos, 3, 4, los junto, y cuando menos pienso tengo hasta 50 cuartillas. Y yo digo, pues con esto yo puedo agregar otro libro más. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, ya no voy a escribir, pero mi práctica docente me da cosas nuevas y tengo que escribirlas. ¿Y qué Ujú. pasa? Sin querer, hago nuevos libros. Ahorita estoy escribiendo mi 9º libro, cosa que Wow. yo no quería tanto, pero la práctica me está dando muchos resultados. Entonces, yo ahorita tengo el 9º libro, llevo como 40 cuartillas y pues ahorita estoy buscando el título de cómo ponerle ese libro para que llame la atención y se dan cuenta, todos tienen un significado con respecto a la discapacidad visual. Tengo un libro Ujú. que se llama Mis aventuras en la oscuridad. Ahí tengo aventuras de todo tipo, Ay, ay, ay. aventuras que me comentan, aventuras que yo vivo y aventuras que yo escucho con mis padres de familia. Ujú. Entonces, cuando digo mis aventuras en la oscuridad, estamos hablando de personas adultas, ciegas, adolescentes, niños, de todo. ¿Por qué? Porque el libro está enfocado a todas las áreas, a Qué todas bueno. las edades. Así es. Querido Ignacio, 2021, ahora así, en este momento, si yo te preguntara, haz un pequeño feedback virtual, porque como está de moda lo virtual, retrocede en el tiempo y
cuando miras hacia atrás, cuando miras en el tiempo y ves lo recorrido en base a desde haber perdido la visión, haber tenido esa baja visión, haber tenido a tus queridos padres que desconocían todo esto y que de una u otra forma no quisieron aceptarlo en su momento, pero que luego estuvieron, bueno, siempre estuvieron contigo allí, pero que luego finalmente se dieron cuenta de todo lo que habías logrado y tu entorno y todo lo que puedas haber pasado, porque nada es fácil y tampoco la vida es color rosa. Hay sinsabores, hay malos momentos, hay momentos en los cuales caemos, nos entristecemos, nos levantamos. En toda esa experiencia, en todo ese camino, ¿no? Digamos, ¿cómo te sientes de haber recorrido todo este inmenso caminar, querido Ignacio? ¿Cómo te sientes a la actualidad? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Bueno, pues para mí es una satisfacción, me siento pues totalmente complacido porque todo lo que he querido lograr lo he conseguido. Yo quería tener un título y ¿qué pasa? En ocasiones quiero firmar un documento, cuando se trata de educación, pues me pongo con el prefijo DR, doctor en educación. Entonces para mí no es tanto poner el DR, sino ¿qué me implicó llegar a poner esas dos letritas DR? Me implicó hacer una tesis de investigación. Hice una investigación con niños que presentan ceguera, cómo leen y escriben el proceso para ser alfabetizados. Entonces yo siempre les digo, ese DR, ese prefijo que yo le pongo a mi nombre, no es como para decir quién soy yo, soy doctor, no, sino a pesar de que yo tengo una ceguera, ese DR me da renombre. ¿Por qué? Porque hubieron muchos tropiezos. Esa tesis de nivel doctoral me la regresaban y me la regresaban. Lo que yo quería era, ya no me interesaba lo que me dieran de calificación, lo que yo quería era titularme, aunque me dieran un 8, un 9, un 10, aunque sí salí muy bien, pero a mí lo que me interesaba en ese momento era terminar ya, no tirar la toalla. ¿Por qué? Porque ya era un paso que ya estaba por terminar una carrera. Entonces, para mí fue satisfactorio saber que tengo un título, el cual cuando yo, de hecho, los libros están registrados bajo Ignacio Santiesteban Niebla, pero con el prefijo de R. Entonces, cuando miran un libro y dicen, este escritor pues es doctor en educación, quiere decir que hay mucha información. Vamos a ver qué dice esta persona con respecto a su práctica y me lo han dicho. Maestro, sus libros están muy interesantes, no hay segunda parte. No, la segunda parte se denomina de otra manera. Es otro diferente que no tiene nada que ver con eso, pero que habla sobre los mismos temas. Entonces, para mí es una satisfacción que alguna persona me conoce en las redes sociales, escucha este video, pues gracias por todo los apoyos, al igual que yo comparto, también me lo han demostrado, que en mi práctica también la utilizan Ujú. maestros de Colombia, de Bolivia, ¿sí? Saludos para Bolivia, para Ecuador, para Argentina, para Santiago de Chile también. Entonces, es gratificante saber que mi trabajo no es reconocido a nivel Sinaloa, un pedacito del mundo, sino pues parte de Latinoamérica, donde Mm. se habla el español, la lengua hispana, la lengua del español. Muy bien, Así es. doctor. Doctor Santi Esteban. De verdad que es enriquecedor conversar contigo. Es In- incluso, motivante. incluso, ya que pasemos de lo de la pandemia, un sueño guajiro, decimos guajiro porque pues puede ser realidad. Ujú. ¿Por qué no visitar Colombia ya con Sandrita? ¿Por qué no Claro. visitar a los compañeros de Bolivia, donde he dado cursos de manera virtual? Tengo un compañero de El Salvador, de acá del sur de nosotros, de México. ¿Por qué no ir allá con ellos a dar una capacitación? Entonces la pandemia, dentro de lo que cabe, a mí me ha dado resultados positivos porque he logrado muchas cosas. Yo utilizaba el teléfono, utilizaba la computadora, pero yo no sabía que podía meterme en una plataforma, la cual yo me meto. Actualmente ahorita estamos en la plataforma de Zoom, entonces nosotros lo podemos hacer a través de lectores de pantalla. Ujú. Entonces lo estamos haciendo en línea. Soy conferencista también, me faltó dar ese punto. Me gusta dar temas relacionados con la discapacidad visual, donde he conocido mucha gente que me sigue y que estoy en contacto con ellas de manera presencial o de manera de WhatsApp.
pues es gratificante saber pues que mi trabajo es reconocido y me lo han dicho, y pues gracias a toda la gente que confía en mí y que aplica lo que yo comparto para que sus alumnos o padres de familia, o en este caso que tienen niños ciegos, pues sean beneficiados. Y te voy a Así tomar es. la palabra, porque cuando pase esta pandemia, yo me imagino que de aquí a un año, ¿por qué no proyectarnos? Que sí, ¿por qué no visitarnos, conocernos en persona? Hay mucha gente de la comunidad de personas con discapacidad visual que me dicen lo mismo, me dicen, oye, ¿qué te parece que cuando pase, conversaba con una amiga en estos días, me decía, hay que juntarnos en Argentina con unos amigos de otros países que estamos pensando juntarnos cuando pase todo esto? Eso va a ser maravilloso porque hemos hecho buenos amigos, hemos conocido buenas historias y, ¿por qué no? Visitar Colombia, visitar Ecuador, visitar Chile y así, con estos testimonios, llegar a más personas y motivar a nuevas generaciones, que definitivamente tú ya lo estás haciendo desde tu lado, para que sigan estudiando, sigan aprendiendo, sigan capacitándose, sigan preparándose para este mundo que cada vez se vuelve más y más competitivo. Y esa es la idea. De verdad que sí, Ignacio, yo quedo más que complacido con esto, con todo lo que me has contado. De verdad que, doctor, usted está... Yo no, a mí no me sorprendería que en unos años más tengamos noticias de usted a otro nivel, y yo espero de verdad que esto sea así. Querido Ignacio, ¿qué le dirías tú a la gente con discapacidad visual? ¿Qué les dirías a estos chicos que todavía están escondidos en su casa, que no quieren salir porque tienen miedo? A estas personas, ya no tan chicas, pero que dicen, bueno, yo no estudié porque no se pudo, pero ya estoy muy viejo para estudiar. No, yo que voy a ir a la universidad. No, que el braille es difícil. ¿Qué le dirías a toda esta gente que está viendo esta entrevista? Bueno, pues que en el caso mío, que yo he logrado muchas cosas, conozco a personas que están encerradas en cuatro paredes, que dicen, es que yo no miro, yo no puedo hacer nada. Bueno, a lo mejor no pueden estudiar, pero sí pueden ir a adquirir una capacitación de un oficio. ¿Para qué? Pues para poder obtener un ingreso. Conozco a personas ciegas que perdieron la vista, en este caso, perdieron su visión y pues adquieren la ceguera y piensan que ya son un objeto en la familia, que si me mueven, me muevo, pero no, aquí lo que importa es saberte moverte, saberte conducir, y pues que no es limitante el no poder ver, sino la limitante tú la pones, ¿sí? La ceguera no es un impedimento, es una habilidad que tenemos las personas para enfrentar la realidad. Si no pisamos piso, vaya la redundancia, si no pisamos tierra, pues siempre vamos a andar volando, y pues hay que saber que estamos ciegos y podemos llegar a donde nosotros queramos. Podemos desplazarnos, podemos estudiar, en este caso los jóvenes, esos jóvenes que van a la escuela, que quieren ser alguien, pues tienen que estudiar mucho, y pues ahorita actualmente hay mucho apoyo con la inclusión educativa. Toda la escuela está permisible a aceptar a niños con ceguera. Entonces, si esa escuela no tiene condiciones, pues ellos tienen que buscar alternativas. ¿Para qué? Para saber que su niño ciego que está en esa escuela tiene que ser rehabilitado por parte de los maestros, tienen que capacitarse. Ujú. Y pues hay leyes que dicen que ninguna escuela tiene la facultad de decir no quiero a este niño porque yo no sé braille. Bueno, no sabes braille, pero pues hay capacitaciones por parte de instituciones, en este caso aquí en México, la Secretaría de Educación Pública a través de Educación Especial del departamento, a través de las escuelas normales de educación especial, y pues hay mucha información, muchas personas que están estudiando esta vocación tan bonita. ¿Por qué? Porque ayudar, ponerte en el lugar del otro, en la empatía, de saber. Yo he visto alumnas que han estado conmigo en práctica, y de hecho, no sé si quieran que comente una anécdota. Dale, dale, En dale. una ocasión, una alumna fue a mi escuela a hacer una práctica, y resulta que la muchachita, pues obvio que, pues una joven que tiene todas sus habilidades
de moda, de vestimenta, de todo. Y resulta que llegó con un niño y ella como que tenía nociones de braille, entonces dijo, yo quiero trabajar con Julio. Bueno, en este caso era con Pablo, en paz descanse, ya falleció. Y decía, yo quiero trabajar con Pablo. Y muy bien, la muchachita, la joven de la normal, le presentaba materiales para que él tocara y todo, pero resulta que era un niño de 6 años, un niño de primaria. Y resulta que llegó un momento en que el niño ya no quería trabajar con la alumna. Y después captamos, pero ¿por qué no quiere trabajar? Y resulta que la muchachita le decía, mira, tócame mis manos. Aquí en mis manos tengo esto. ¿Sabes qué es? Pálpalo. Dime qué es y todo. Entonces llegó un momento en que Pablo agarraba la mano de la muchachita, la aventaba y decía que no, no, no. Así pues como un niño Claro. como que no quería colaborar y de repente ya no quiso trabajar con ella, cosa que no, que sí trabajaba con ella. Entonces nos comentamos, pero ¿qué pasó? ¿Le hiciste algo? Profe, yo no le he hecho nada, al contrario, le traigo cosas para que él aprenda y cosas que yo hago para que él perciba con su tacto. Y al rato llega la mamá y le dice a la señora, Pablo, ¿trabajaste bien? No, no quise trabajar con la maestra. ¿Y eso? Porque no, Pablo, tienes que entender que tienes que trabajar. Es que la maestra, a ver, dime bien. No, mejor no porque se van a enojar. Y ya le dijo, ¿qué pasó? Es que la maestra es una bruja. ¿Por qué? Porque usted me ha dicho que las brujas tienen las uñas largas. ¿Y qué pasó? La muchachita usaba sus uñas largas y él lo interpretó con una bruja. Entonces se le dijo a ella que pues lo que estaba pasando, ok, literalmente, el segundo día, el siguiente día, llega Maritza con sus uñas totalmente cortadas, totalmente eliminadas. ¿Y qué pasó? Sacrificó sus uñas para seguir trabajando con ese niño. Wow. Ahí está la profesión de La que yo sí vocación. quiero ser maestro. La Así es. vocación, Ahí definitivamente. está. Ahí está la Ahí está. vocación. Querido Ahí está. Ignacio, nada, ojalá de verdad que el tiempo nos dé la posibilidad de darnos ese abrazo en persona, sea en México, en Perú, en Colombia, donde nuestra amiga Sandra Malagón, que tuvo a bien presentarnos y le estoy muy agradecido. Y nada, o sea, te felicito por todo lo que has logrado. A mí no me sorprende la capacidad de los seres humanos, no me sorprende. Lo digo así sinceramente. A mí me encanta. No me sorprende. No hago, oh, no. A mí me alegra y me hace sentir tan bien que personas como tú y como otros sigan logrando objetivos. Te felicito y espero en algún momento poder levantar una copa de tequila, tú y yo una copa de pisco peruano y decir salud y que Mm. sigamos logrando objetivos, o bueno, un café si es que no bebes, lo que sea, pero que sigamos logrando objetivos. Te felicito porque de haber estado, de haber pasado por esos puntitos que no conocías, ese Sí. palito que pensaban que era una varita y todas Ujú. esas cosillas que a lo mejor en un inicio para uno es novedoso, que hoy sean parte de, digamos, un anecdotario importante que nos transmites, no solamente en tus clases para los alumnos, no solamente en tus capacitaciones a maestros, a padres de familia, no solamente en tu trabajo docente, sino de asesor pedagógico e incluso en tus libros, en tus escritos, en tus proyectos, en tu vida propia y a la memoria de tus padres. De verdad que sí, doctor Ignacio Santi Esteban Niebla, lo felicito por lo logrado y nada, que le vaya muy bien y algo más que usted quiera decir, disponible. Bueno, pues muchas gracias por la información al Doc, a Braulio, y pues aquí estamos, un amigo más de México para todos ustedes. Un orgullo mexicano, ¿ok? Un mexicano de exportación y que gente, este señor que en una primera etapa de su vida pasó por los propios sinsabores que cualquiera de nosotros pueda pasar, pero importante, que siempre lo digo en esos testimonios, creyó en sí mismo, no se rindió primero, tuvo la curiosidad,
tuvo el ímpetu y todas esas características que lo han convertido hoy en lo que es, y que aún las mantiene y que todavía tiene mucho camino por recorrer. Definitivamente que nuestro amigo, el doctor Ignacio Santiesteban, ¿ok?, más que un ejemplo, ¿ok?, más que un testimonio, es una realidad. Así que esperamos de verdad que este testimonio sea de mucha utilidad, que sea de un poco hacer conciencia acerca de lo que es la vocación, porque a este caballero lo que le sobra es la vocación. Bueno, gente, regresamos en otra oportunidad, en un siguiente capítulo, con más testimonios, con más historias, aquí, en su programa Cita a Ciegas con el Doc.